Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a The Anthony Game Experience, espero que estén muy bien, yo soy Antonio y hoy nos vamos a sentar, hoy nos vamos a relajar, vamos a prepararse un chocolate caliente, vamos a prepararnos un cafecito y vamos a empezar a hablar, vamos a parlamentar, vamos a analizar sobre una de las franquicias más importantes de todos los tiempos en cuanto al ámbito de los videojuegos, la cual es Assassin's Creed. Assassin's Creed es una saga que a mí personalmente me encanta muchísimo debido al planteamiento que tuvo desde un principio en cuanto a la historia y también su jugabilidad de mundo abierto que en su momento fue sumamente revolucionario. Realmente nunca habíamos visto un movimiento de parkour tan realista en un mundo tan libre, en unas ciudades que además representan momentos históricos sumamente importantes, por lo cual uno se siente que es como una mezcla espectacular entre la vida real y la ficción y crean una mezcla ahí de ciencia extremadamente interesante. Es muy curioso ver esta historia y por cómo lo fueron llevando a lo largo del tiempo. Obviamente esta es una franquicia que tuvo sus altibajos y eso es lo que vamos a analizar en este video. Vamos a analizar cuáles fueron sus puntos más altos y cuál fue el momento exacto en que esta franquicia comenzó a decaer, el cual yo pienso que fue a partir de cierto videojuego y quiero tener además, no solamente por mi opinión, quiero además fundamentar esa opinión con algunos hechos que ocurrieron en esos momentos, algunos hechos que ocurrieron en el 2012 que hicieron, según lo que yo pienso, que decayera muchísimo la experiencia de Assassin's Creed, que cayera la esencia, eso que hacía Assassin's Creed una saga tan única y tan importante. Y creo que para poder analizar eso en particular tenemos que establecer ya precisamente qué es lo que hacía que la esencia fuera tan buena, qué es lo que hacía que Assassin's Creed fuera Assassin's Creed. Y creo que estamos hablando ya de la historia como tal, porque sí, podemos decir, muchos pueden argumentar que efectivamente es la jugabilidad lo que hace grande Assassin's Creed, o incluso algunos podrían decir que es lo que hace que sea tan malo, porque sí, hay gente que no le gusta para nada esta franquicia, como por ejemplo Donkey, que es un youtuber que a mí me gusta bastante, él odia Assassin's Creed, o al menos eso es lo que ha dicho por las redes sociales y por su canal de YouTube, así que... y él tiene unos fundamentos que, bueno, son bastante entendibles. Hay gente que no le gusta el modo en que opera Ubisoft, porque Ubisoft ha demostrado que tiene un parámetro en cuanto a los videojuegos de mundo abierto que ellos realizan. Tienen un parámetro de que, bueno, escalas una torre, exploras un poquito aquí, tienes que hacer ciertas misiones por aquí, ciertas misiones por allá, y que realmente se vuelve un poco repetitivo. Quizás es un mundo abierto que ya hoy en día no es tan interesante. Es una mecánica que en su momento fue sumamente innovadora, porque no había algo tan similar, no había algo parecido a lo que estaba haciendo Assassin's Creed o lo que estaba haciendo Far Cry, por ejemplo. Pero hoy en día ya tenemos juegos como, por ejemplo, The Legend of Zelda, el nuevo, el de Nintendo Switch y Wii U, el Breath of the Wild, que básicamente cambió la forma en que se conocían los videojuegos de mundo abierto. Les dio un enfoque mucho más interesante, un enfoque más de que eres tú quien te establece tus límites, eres tú quien establece los puntos que tú quieres explorar y los exploras no porque te haya un puntico en el mapa que te dice que deberías explorarlo, sino que lo exploras porque de verdad te llama la atención eso que estás viendo, eso que vislumbras en la distancia, te llama muchísimo la atención, quieres saber qué es y quieres tenerlo en el mapa, quieres ya decir, coño, sí, ya visité ese lugar, es esto, y de verdad le da un sentido de exploración único que quizás Assassin's Creed no tiene, pero en su momento hay que entender que en su momento Assassin's Creed innovó muchísimo en este aspecto. Nadie había implementado un sistema de parkour tan realista, quizá por lo difícil que puede ser monetariamente hacer algo así, porque es evidente que requiere una tecnología bastante avanzada, que escanee muy bien los movimientos de un profesional en el parkour o alguien que sepa moverse muy bien por diversas estructuras distintas que puedan dar cualquier tipo de combinaciones en cuanto a la kinestesia de una persona. Y esto ya se había implementado antes, de hecho en Prince of Persia ya podíamos ver cómo los movimientos del personaje podían ser sumamente realistas, sumamente acrobáticos en el combate y el movimiento como tal para avanzar por las distintas estructuras. Y aquí viene lo interesante porque Assassin's Creed nació básicamente de Prince of Persia y hay un elemento que está muy ligado entre estas dos sagas que es el que me gustaría tratar y el que por qué creo que Assassin's Creed comenzó su decadencia. Porque fíjense, Assassin's Creed antes era una franquicia sumamente original que poco a poco se fue convirtiendo en algo más genérico. Le ocurrió quizás como Call of Duty, que Call of Duty muchos sabrán que en un principio era único porque daba un enfoque mucho más interesante de la guerra de lo que hacían otros videojuegos como quizás Medal of Honor. Entonces destacó muchísimo por eso, además que su jugabilidad en sí era sumamente divertida, era bastante realista y además
era eso, pues tenía una historia muy real, muy cruda, que te hacía vivir cada uno de los momentos como si fuera una película, pero bueno, tú viviéndola porque básicamente estás ahí con el control, jugando, matando, etcétera, 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 y de verdad daba una sensación, un aura única que poco a poco se fue perdiendo, ya después se fue pasando a guerras futuristas, se fue pasando a otra cosa totalmente distinta que realmente estaba básicamente copiando y pegando elementos, los elementos que funcionaban, que eran más en torno a la jugabilidad. Que bueno, vieron que sí, básicamente a la gente le gusta muchísimo cómo se juegan los Call of Duty, así que vamos a explotar, vamos a poner lo que está de moda para ir creando diferentes modos que enganchen a la gente, enganchen a todo tipo de audiencias. Y se convirtió, Call of Duty se pasó de ser quizá una obra que estaba inspirada en algo artístico, en algo que de verdad quería transmitir algo, pasó a ser simplemente un producto dedicado a la diversión. Y bueno, esto de por sí no está malo, pero quizás se pierde mucho la esencia que tenía en un principio. Y vieron que ahora están saltando entre futuro, guerras pasadas, realistas de la Segunda Guerra Mundial y cosas así, porque quizás no saben cuál es el enfoque, ya no se sabe qué es lo que quiere la gente. Y también la gente, bueno, a veces es difícil, pero creo que es cuestión de esencia. Y eso fue lo que le pasó también a Assassin's Creed, porque hay algo en esencia que cambió ahí. De hecho, bueno, de Call of Duty ya tengo un video hablando de eso y lo pueden ir a visitar. Quizás es muy interesante para aquellos que no lo hayan visto, pero Assassin's Creed creo que su esencia como tal estaba en la trama. Y por eso tenemos que hablar especialmente del escritor encargado de establecer toda la franquicia de Assassin's Creed. Estamos hablando de Corey May. Quizá les pongo aquí unas letricas para que vean cómo se escribe y investiguen un poco sobre él, porque de verdad es un escritor que tiene tremendo currículum. Estamos hablando del escritor que se encargó de establecer la historia de Prince of Persia Warrior Within y además el de las dos coronas. Todo esto, por supuesto, antes de pasarse a escribir acerca de la saga Assassin's Creed, que siguió escribiendo desde el primer videojuego hasta el tercero. Y quizás si se ponen a pensar, bueno, que hay un patrón, hay algo que pasó ahí, porque fíjense que a partir de Assassin's Creed 3 la historia fue un poco variando, fue un poco distinta, hubo un cambio radical ahí. Para los que hayan seguido la saga o al menos hayan jugado el Assassin's Creed 3, ya saben por dónde va la cosa, ya saben que a partir de ahí hubo algo raro, hubo una cuestión ahí que pasó y bueno, creo que esta es la explicación porque estaba investigando, yo en un principio pensaba que era que a partir de Assassin's Creed 3 había cambiado el director, pero no, resulta que lo que cambió realmente fue el escritor como tal, el guionista del videojuego. Y creo que eso fue lo que hizo que cayera la cuestión. Pero en parte creo que Ubisoft le dijo que mira, necesito que aquí cierres de una manera tal para que podamos seguir con la franquicia. Aquí no quiero que haya un cierre ni nada por el estilo porque la franquicia debe seguir porque está vendiendo muchísimo y esto no puede acabar. Entonces pasó lo que pasó. Pero antes de ir hasta allá, bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre qué es esa esencia de Assassin's Creed. Porque fíjense, Assassin's Creed es una saga que se basa en básicamente una compañía que crea una especie de máquina que sí, bueno, es una máquina, es un aparato que es como una especie de realidad virtual, pero mucho mejor, mucho más arrecho, porque tú te metes ahí y vives las memorias de tus antepasados. Si tu antepasado fue un pirata, bueno, entonces te conviertes en un pirata arrechísimo, vives lo que fue tu antepasado, vives lo que hizo tu antepasado, su vida pirata con todo su lujo de detalles, porque es una máquina que se encarga de eso. Te conecta en tu ADN a las memorias de tus antepasados. Y eso lo opino porque simplemente pudieron haber hecho juegos que sí se basen en cada una de las épocas, pero este es el toque que hizo que Assassin's Creed fuera tan original. Y esto se liga a Prince of Persia porque fíjense, estamos hablando del mismo escritor y estamos hablando de que Assassin's Creed en un principio fue un proyecto que quería ser un Prince of Persia en mundo abierto, un Prince of Persia. Básicamente ellos empezaron haciendo un Prince of Persia y dijeron, bueno, vamos a llevarlo un paso más allá, vamos a crear un Prince of Persia que tenga un mundo abierto súper interesante, que sea mucho más libre y tal. Pero luego se dieron cuenta de que, mira, aquí tenemos la gallina de los huevos de oro, aquí tenemos una idea millonaria, por decirlo así, que podemos explotar muchísimo si le damos otro enfoque totalmente distinto, si le damos una vuelta a esta rueda para crear una nueva franquicia que posiblemente nos pueda explotar toda una saga nueva que vaya paralelo a Prince of Persia. Lamentablemente, de partir de ahí, Prince of Persia comenzó también a decaer hasta el punto de que ya la franquicia básicamente no existe, pero Assassin's Creed comenzó a subir y a subir y a subir hasta convertirse en lo que es hoy en día. Por eso es que Assassin's Creed 1 se parece tanto a Prince of Persia. Tiene esos elementos de arquitectura de las ciudades que son en Babilonia y tal. Tiene la misma ambientación, una ambientación muy distinta que básicamente lo hace tan similar una de la otra. Y ahí se puede ver perfectamente las influencias. Pero ¿qué pasa? Entonces Assassin's Creed no es solamente de esta compañía que tiene esta
máquina en la que puedes revivir tus antepasados, sino que es un poquito más shady, tiene un poquito más de sustancia, algo más oscuro, que es lo que la hace tan original. Porque estamos hablando primero de un personaje principal que se llama Desmond, que está secuestrado por esta compañía Abstergo, que quiere algo, quiere una información de un antepasado de él, porque su antepasado fue alguien muy importante, o al menos alguien que estuvo muy ligado con un elemento de un tema religioso, porque este juego tiene mucho que ver con la religión. Estamos hablando de templarios y estamos hablando de asesinos. Uno de sus antepasados, especialmente el del primer videojuego que salió en 2007, era básicamente un asesino, que es una especie de secta que crearon los de Ubisoft, que creó el escritor Cory May, que va en contra o está buscando lo mismo que los templarios. Están buscando básicamente el fruto del Edén, está buscando ciertos artefactos que resulta que vienen de una civilización más antigua que la humanidad, una civilización que antes reinaba en la Tierra pero que se extinguió por unas y otras razones que a lo largo de la saga van explicando. Y aparentemente en el 2012, dentro del videojuego, sería el fin del mundo, el nuevo fin del mundo si no se recuperaran estos artefactos. Ahorita no me acuerdo muy bien si es exactamente así, pero sé que en el 2012 se supone que iba a pasar algo y supone que los asesinos y lo que está tratando de hacer el personaje principal, Desmond y compañía y sus amigos, es tratar de evitar el fin del mundo recuperando estos artefactos, porque si estos artefactos llegaran a estar en manos de Abstergo, que son los malos entre comillas, los templarios de esta historia, pues el mundo llegaría a su fin inminente en ese año, en el año 2012. Y creo que esto fue lo que hizo el hype mayor de la historia, porque fíjense, yo en el momento cuando jugaba Assassin's Creed yo decía, coño, pero qué interesante, no me acuerdo si en el primero explican eso exactamente, pero básicamente lo estaban construyendo poco a poco, estaban construyendo que algo raro estaba pasando. El uno fue como una especie de experimento que salió muy bien, de hecho fue un portento gráfico, o sea, era un videojuego que gráficamente se veía espectacular, que en jugabilidad nunca se había visto algo tan ambicioso en cuanto a la libertad, en cuanto a lo grandioso que es. De verdad que funcionó muy bien, pero creo que lo que sustentó más a este videojuego es esa historia, la historia de Desmond, la historia de su odisea buscando estos artefactos. Porque fíjense el hype, imagínense el hype, porque acuérdense que estamos hablando de una época en que se estaba corriendo el rumor de que en el 2012 nos íbamos a morir todos, porque el mundo se iba a ir a la puta, porque básicamente el calendario maya llegaba a su fin. Luego vimos que eso no fue así para nada, pero todo el mundo estaba con la incertidumbre. Me acuerdo que yo era un chamito y obviamente yo estaba cagado. Yo decía, coño, va a llegar el fin del mundo, nos vamos a morir, qué cagada. O sea, no viví un carajo, tenía como 14 años, no me acuerdo ahorita qué edad tenía en ese momento, pero yo estaba como que mierda, que chimbo que no va a poder vivir más de aquí, que sabe qué va a pasar, va a caer un meteorito. Y de hecho acuérdense que incluso salió una película muy famosa llamada 2012, creo que salió en el 2011 y todo. Entonces, bueno, ya saben que esa cuestión del 2012 fue lo que vendió muchísimo. Y creo que también vendió mucho en esta historia. Y esta es una historia que se fue armando básicamente desde el primer videojuego y se fue poco a poco construyendo hasta llegar hasta Assassin's Creed 3, que se supone que iba a ser el final, el desenlace maestro de toda esta cuestión. Y personalmente yo le tenía mucho hype a ese desenlace, porque yo pensaba que bueno, aquí es donde se va a explotar todo el peo, aquí es donde va a venir una batalla épica, unas cuestiones de infiltraciones en Abstergo así loquísimas, aquí es donde de verdad van a poner todo el dinero, van a poner todo, que este va a ser el final vergatario en el que me voy a emocionar y toda la cosa. Y al final no fue tan así. La verdad es que al final pasó algo extraño, ese final como que no convenció a muchas personas y sí, de hecho unos compañeros míos me decían antes, porque yo tardé en jugar este Assassin's Creed y muchos compañeros míos me decían, no, mira, ese final es una mierda, no vale tanto la pena jugar Assassin's Creed 3, la verdad que la historia se la metieron en la poseta así, se la pasaron por el forro el culo y ahora se volvió una cagada todo, ahora lo que va a venir después no va a ser tan interesante. Entonces yo estaba como con cierto miedo a jugar este videojuego porque yo decía, coño, ¿será que es tan malo así? Porque de hecho, bueno, hay críticas buenas a Assassin's Creed 3, pero realmente no, mis ilusiones se apagaron completamente después de lo que me decían mis amigos, mis compañeros cercanos. Entonces no sabía qué estaba pasando. Pero antes de llegar ahí, antes de analizar acerca de Assassin's Creed 3, vamos a ver qué fue pasando en la saga. Porque fíjense, Assassin's Creed 1, bueno, efectivamente fue un establecimiento bastante sólido que empezó esta saga que de verdad tenía mucho jugo por dar. La historia de Desmond apenas estaba abriéndose, apenas estábamos conociendo de eso. El mundo abierto era impresionante, era gigantesco, la historia era fabulosa.
Y quizás lo que podríamos decir que fue el error de Assassin's Creed 1 es que se nota que era como un experimento, porque al menos en estructura no era tan interesante. En estructura recuerdo que básicamente es como que, bueno, mira, sí, Altair es el personaje principal. Entonces le decía el jefe tuyo de los asesinos le decía, bueno, Altair, un viejo de mierda, por cierto. Decía, bueno, Altair, vaya a la ciudad esta, vaya a Damasco y bueno, vas a averiguar, vas a hacer 8 misiones secundarias y después que termines tus 8 misiones secundarias vas a ir y a matar al huevón que es el malo malote de esta ciudad. Y bueno, Altair, cuando termines ahí vas a ir a la otra ciudad, a la ciudad de Persia, y vas a hacer 8 misiones secundarias exactamente iguales a las anteriores. Y luego cuando tengas toda la información vas y matas al jefe. Y así sucesivamente por todas las ciudades. Y no es exagerando, literalmente son las mismas 8, 7, no sé, 6 misiones secundarias que son exactamente la misma mierda. O es escuchar una conversación, o es buscar un mensaje, o es básicamente robar un papel, o es algo así, pero se repiten constantemente. Y eso es lo que quizás dañó un poco el producto, a pesar que era muy impresionante y era muy innovador. La historia no era tan cohesiva, no estaba tan coherentemente estructurada, cosa que se arregló completamente en Assassin's Creed 2. En Assassin's Creed 2 no solo exploraron mucho más la historia de Desmond, sino que crearon uno de los personajes más icónicos y más carismáticos de Ubisoft completamente de la historia de los videojuegos. Es uno de los más queridos, diría yo, o al menos a mí me encanta ese personaje, Ezio Auditore di Florencia. Un personaje bastante carismático que pudimos acompañar de principio a fin en una trilogía que me parece que es simplemente magistral, una trilogía casi que perfecta bajo mi humilde opinión. Hay gente que no le gusta Assassin's Creed 2, que piensa incluso que es una mierda. A mí me parece que es espectacular. De hecho, Assassin's Creed 2 es mi Assassin's Creed favorito por un montón de razones, quizás por la música, por la ambientación italiana renacentista, por los personajes, por la historia que se iba construyendo de principio a fin, no solo de Abstergo, no solo del mundo real, sino también de la Italia, sino también de los asesinos, de esa historia de redención de Ezio que empieza desde su nacimiento y termina en una cuestión que pasa por venganza, y además después de la venganza, como el tipo va creciendo, va madurando, empieza a darse cuenta que esa no es la solución, sino que la solución va más que todo por principios, que se vuelve un hombre de principios que de verdad se encarga de establecer y volver a construir lo que alguna vez fue el gremio de asesinos, y se da cuenta que el gremio de asesinos todavía está latente y que todavía puede ser estructurado y que es algo que vale la pena, y se da cuenta también de que esto va más allá, que esto no es solamente una cuestión de corrupción ni nada de eso, sino que es además algo que va más allá, de unos artefactos que tienen unos poderes místicos que de verdad hace que el que tenga esas vainas en la mano se convierta en un semidios o un dios como tal, porque son artefactos de otra civilización que además se conecta con dioses, con cosas así, mezcla muchísimas cosas, porque no solamente de la religión católica, sino que mezcla vainas mucho más surrealistas que se mezcla con la ciencia ficción, se conecta con el ánimo del antepasado, envía mensajes, es una cuestión muy loca, muy fantasmal que de verdad llama muchísimo la atención y de verdad hace que se aupe la calidad de este producto. Y fue una historia, el Assassin's Creed 2 es una historia que transcurre como en 15 años, vamos viendo cómo crece este personaje, y además las misiones son mucho más variadas, no solamente que tienes que investigar aquí y allá, sino que están coherentemente estructuradas para que siga una historia súper interesante, además que está mucho mejor filmada, con mejores cinemáticas. De verdad que me parece uno de los juegos más brillantes que he jugado en ese sentido, y de verdad que lo rejugué hace poco y me parece un videojuego excelente, un videojuego casi que de 10 completamente, yo no le veo fallas al menos, me encanta, me parece que es un inicio de una trilogía espectacular. Luego siguió el Brotherhood, que obviamente siguió siendo tan alto en calidad, bueno, este lo crearon un año después, pero en este sentido creo que esto de que la saga es anual, que se volvió anual desde un principio, me parece que bueno, no es un argumento tan grande porque bueno, este es básicamente una continuación directa. De hecho, expande lo que estaba haciendo el 2 y continúa una historia que bueno, había quedado inconclusa. Entonces si expanden, ahora tenemos a Roma, estamos ayudando a reconstruir toda esta ciudad, a crear un gremio de asesinos mucho más grande, ya tenemos una diligencia, una autoridad en cuanto al gremio que no teníamos antes, ya estamos viendo un Ezio mucho más maduro que está buscando ya encontrar el fruto del Edén, ya estamos buscando ya la madurez total, ya es otra cosa, es algo más establecido, es una transición entre el final y el comienzo que de verdad vale muchísimo la pena, y de hecho está escrito estupendamente. De hecho, Corey May se ganó un premio por su guión de este videojuego, el Assassin's Creed Brotherhood, que a mí me impresionó bastante, no me gustó tanto como el 2, me parece que no era tan ambicioso ni tan innovador, pero me pareció que era muy bueno porque estaba
precisamente dentro de la escala de esta historia, este trasfondo que era lo que hacía la esencia de Assassin's Creed, que fue lo que poco a poco se fue perdiendo. Porque miren, luego llegó un año después también el Revelation, y coño de la madre, o sea, qué cambio era pasar de Brotherhood a Revelation. Y no me digan que no, porque de verdad el Revelation era totalmente otra cosa. Ya teníamos un Ezio muy experimentado, teníamos un Ezio que ya había vivido muchísimas cosas, ya el tipo ya estaba cansado de la vida, pero seguía siendo el mismo, seguía siendo ese bonachón, ese tipo carismático que se las cuadra todas, el puto amo se folla todas y tal. Y de verdad que era muy agradable ver esa faceta del personaje en la que ya es un tipo sabio, en la que ya es un tipo que, bueno, ya le va a verga todo, pero está dispuesto ya a cerrar todos sus arcos. Y este fue un videojuego que no solamente innovó en mecánicas, ya teníamos una ciudad mucho más grande, teníamos mecánicas nuevas como granadas, teníamos ambientaciones mucho más variadas, pero este videojuego además se encargó de cerrar tanto el arco argumental de Altair, del personaje de Assassin's Creed 2, y cerrar este arco argumental de Ezio Auditore di Florencia. Entonces eran dos arcos argumentales que se unieron de forma magistral para cerrar y terminar en un final épico de cojones, un final arrechísimo que de verdad te emotiva. Es un final que a mí personalmente me encantó. Me parece que el Assassin's Creed Revelation es un videojuego que vale muchísimo la pena, y si llevas seguimiento de toda la saga, si habías jugado los tres anteriores, de verdad te emociona como muy pocos y te sigue explorando acerca de esa cuestión del fin del mundo, y te hypea porque te empieza a decir que mira, ahí viene ya por fin ese videojuego, el del 2012, en el que vamos a revelar qué va a pasar. Y te dejan un cliffhanger, porque todos los videojuegos Assassin's Creed te dejan como un cliffhanger. Entonces era como una especie de historia que se iba armando poco a poco, y eso era lo fino, que va poco a poco llegando allá. Ya viene ese 2012, ¿qué va a pasar? ¿Será que se va a acabar el mundo? ¿Será que viene Desmond y verga, no sé, se convierte en un dios y salva a todos? De verdad que era algo que muy magistral, que yo pensaba, yo me hacía películas en la cabeza, casi que soñaba con Assassin's Creed, por eso mismo, porque me intrigaba la historia, me intrigaba a dónde quería llegar el videojuego, de dónde quería llegar la saga. Y sí, en calidad todos eran muy buenos, la verdad que del Assassin's Creed 1 al Assassin's Creed 3 todos han sido muy buenos, y bueno, ya hablaremos de lo que sigue después, pero que era eso, la historia de verdad era lo que cumplía con eso, con esa esencia, con esa cuestión que lo hacía tan único de cualquier otra saga de aventura de mundo abierto que existiera nunca antes. Y toda esa cuestión de ciencia ficción hizo muy especial a este videojuego, y el Revelation hizo un cierre magistral de ambas épocas y siguió explorando el lore de Assassin's Creed, el lore de Abstergo y el lore de todo esto. Pero luego, mire, hubo una especie de cuestión rara cuando empezó a hacer la campaña de Assassin's Creed 3, porque fíjense, Ubisoft trató de vender Assassin's Creed 3, empezó a decir que, bueno, sí, que miren, Assassin's Creed 3 va a ser una innovación completa, vamos a renovar el motor gráfico, vamos a hacer algo completamente nuevo, un motor gráfico en el que van a estar 1000 soldados en pantalla y todos van a estar metiéndose putazos en la cara, y van a ver todo en tiempo real, y va a ser increíble, van a haber batallas navales espectaculares, va a ser una historia completamente distinta, ya vamos a América, en Estados Unidos, una historia ya de un nativo americano, un indio, sí, que de verdad está dispuesto a luchar por la patria y toda la cuestión. Y sí, o sea, todo el mundo estaba, me acuerdo que eso salió en una página, lo anunciaron como en su página principal, que faltaba tanto para el primer tráiler, que no sé qué, fue un juego que de verdad tenía mucho bombo en cuanto a la publicidad. Y yo estaba emocionadísimo, yo decía, coño, ¿qué será de este Assassin's Creed? Verga, siento que ya va a ser el final, la culminación de todo esto. Y estaba emocionadísimo, de verdad. Y lamentablemente en ese momento no pude jugarlo porque mi computadora ya no podía correr ese videojuego, ya los gráficos eran otra cosa. Y yo no tenía consola en ese momento, no tenía Xbox 360 ni nada. Años más tarde, sí, creo que un año después, fue que conseguí el Xbox y pude jugarlo y tal. Pero en el momento como tal no pude. Y ahí fue cuando mis compañeros comenzaron a decirme que el final fue una mierda, que tal, y que tal, y que tal, y que lo otro, y que tal, pero que en jugabilidad sí era muy bueno, que de verdad habían innovado en muchas mecánicas, el parkour era mucho más realista, la historia dentro del ánimo era espectacular, que sí tenía unos giros argumentales loquísimos, y bueno, sí, cuando lo jugué me pareció eso, pues incluso me pareció mejor de lo que yo esperaba, porque me esperaba una basofia, me esperaba una cagada, y Assassin's Creed 3 fue un juego que me impresionó muchísimo, me gustó bastante. Algunos dicen que el personaje principal, el Connor, es insulso, que el tipo es una mierda, que es así, que no tiene carisma ni nada, pero a mí me pareció que estaba muy bien, que entraba muy bien en el personaje. Connor es un personaje muy sufrido,
que ha pasado por muchísimo y tiene sentido que sea así. No es un tipo tampoco que haya vivido en una cultura tan bonachona como podría ser Ezio Auditore, una metrópolis tan artística. Entonces, quizás tiene mucho sentido que su personalidad sea así. Además que el papá también fue un hijo de puta y toda la cosa. Tuvo una vida complicada. Pero ¿qué pasa aquí? Bueno, voy a tratar de no hacer spoilers para los que no hayan jugado, pero igual, ojito aquí ya. Vamos a hacer, si voy a decir algo con spoiler, bueno, yo les digo, mira, para spoiler y tal, pero por ahora no tengo planeado hacer spoiler. Lo que pasa, y esto lo va a entender los que hayan jugado Assassin's Creed 3, lo que pasa al final es muy interesante, porque fíjense, sí llega como una conclusión, sí llega una parte que descubres cosas impresionantes que te podías esperar, y empiezan a decir que sí, que la cuestión del fin del mundo y el Mesías y vaina, pero, sí, no, es que tengo que spoiler esto porque es muy difícil. Ok, aquí pasa algo muy, muy loco, algo que quizás nadie se esperaba. Y es que, ojo, spoiler del final de Assassin's Creed 3, sáltense, bueno, yo les digo hasta qué minutos se pueden saltar en el video, pero ojito, spoiler. Al final, mira, matan al personaje principal, matan a Desmond. El tipo se sacrifica por el mundo, se sacrifica por la humanidad. Y ya, y se acabó, y listo, y no pasó nada, y ya, y Abstergo sigue ahí y todo sigue igual. Y el tipo, bueno, si hubiera decidido no morirse, la humanidad se hubiera reiniciado y él se hubiera convertido en un mesías y decían que sí, que la historia se iba a reiniciar porque iba a ser como la antigua civilización, que iba a volver a empezar todo y tal, y el Adán y Eva y toda la cosa, pero coño, no sé, al menos yo particularmente me esperaba algo mejor. No sé, yo quizá era el hype de todos los años, no sé, yo creo que a partir de ahí fue que la historia se fue a la puta, realmente, porque eso era como el final, pues era básicamente el final de todo esto que estaban construyendo. Y no sé, no fue un final que a mí me pareciera tan satisfactorio como quizá el de Revelation. Y ahí fue cuando yo creo que empezó a caerse toda la puta, ahí se fue todo para la mierda, realmente. Y creo que les puedo explicar por qué, fíjense. Pasa que fue a partir de Assassin's Creed 3 que el escritor este que le estaba diciendo, Corey Mace, se fue por la mierda, ya dijo, mira, ya no quiero estar aquí, quiero fundar mi propia compañía. Según él, según parece, entrevistas de por ahí, me estuve investigando en ciertas redes, en ciertos portales, y dicen que, bueno, que el tipo se fue en buenos términos, que no fue que Ubisoft lo estaba presionando, ni que el tipo trabajaba mal, ni que le pagaban mal, ni nada, sino que el tipo dijo, bueno, me voy para el coño ya, pues me quiero ir, quiero fundar mi propia compañía, lo cual bueno, no sé si fundarla, pero sí trabajar en otra compañía aparte, y tenía otras cosas en mente. Y a partir de ahí creo que trabajó en Batman Arkham Origins y trabajó en un par de videojuegos ahí que de verdad son buenos. Pero, coño, el tipo pasó a dedicarse a básicamente la compañía que está con un videojuego que se llama Battle of Tanks, una cosa así, un videojuego de tanques multijugador que ahorita creo que está de moda, creo que es bueno y tal, pero no tiene un coño de historia, entonces no entiendo qué es lo que está haciendo realmente, está desperdiciando un talento ahí loquísimo. No sé si es que el tipo se quiso retirar o qué carajo, pero coño, me parece lamentable porque entonces toda esta historia se fue a la mierda y probablemente yo creo que los Ubisoft dijeron, bueno amigos, si te quieres ir, bueno, vete perfecto, pero déjanos aquí un final abierto, déjanos un final en el que básicamente podamos sacarle todo el jugo a la franquicia y explotarlo lo más posible y bueno, efectivamente creo que fue lo que pasó, porque fíjense, un año después salió Assassin's Creed 4, el Black Flag, que era de piratas, de verdad un juego que a mí me encantó, o sea, en cuanto a mecánicas me pareció brutal, los barcos, las batallas navales y todo eso mejoraron muchísimo en comparación a Assassin's Creed 3, la exploración era brutal, todo era magnífico en cuanto a jugabilidad, tenía una forma de cacería mucho mejor, la cuestión de las islas y todo esto era espectacular también, la broma del fruto del Edén todavía sigue siendo ahí medio, tenía toques interesantes ahí más o menos, pero la cuestión esta del personaje principal y todo hizo que la franquicia se fuera para la puta, o sea, básicamente la historia esta ya realmente no tenías una razón para la cual seguir la historia, porque la historia, a pesar de que el juego es muy bueno, de hecho me encanta Assassin's Creed 4, me parece que creo que es mi segundo favorito incluso, creo que el orden sería 2, 4 y Revelations, porque bueno, el 4 es muy buen videojuego, o sea, está súper bien hecho, pero la historia ya no es lo mismo, ya no es lo que venía siendo, ya no tiene ese hype, ya no tiene esa cuestión de que uno
tenía esa incertidumbre de lo que fuera a pasar. Ya no, ya simplemente lo juegas, lo disfrutas, ves al final, qué ping y tal, parece que algo va a pasar y ya, pues. Ahora básicamente Abstergo es una compañía que hace videojuegos, básicamente. O sea, Abstergo se convierte en Ubisoft. Abstergo utiliza el Animus es para venderlo, para decirle a la gente, mira, métete en las memorias de tu antepasado. No, ni siquiera, o sea, las memorias son como predeterminadas, las modifican y todo para que sea una experiencia divertida, una cuestión. O sea, se fue para la mierda la cuestión. O sea, Abstergo se convirtió en Ubisoft, weón. Abstergo se convirtió en una compañía de videojuegos literalmente. O sea, no sé si es que esto es una especie de metáfora entre ellos mismos. No sé, pero o sea, pasamos de una historia completamente interesante, una historia que de verdad se estaba construyendo para algo súper épico, de proporciones astronómicas, y pasamos a esto, a estar dentro de una compañía de videojuegos, básicamente. Y cosa que, sorpresa, sorpresa, no es nada interesante. Y esto fue lo que ocurrió y siguió esta misma línea. Luego salió Assassin's Creed Rogue y era exactamente lo mismo. Era un copy-paste básicamente, tenía ciertas mejoras, pero nada, aunque hay gente que le gusta mucho Rogue. Yo no he jugado Rogue, lamentablemente me gustaría mucho jugarlo porque creo que la historia es, al menos dentro del Animus, es muy fina porque manejas a un templario y toda la cosa, pero sigue estando lo de la historia de fuera del Animus ya en la misma cuestión y ya no es lo mismo. Y en el mismo año salió Assassin's Creed Unity, que fue el Assassin's Creed que ya la gente dijo, bueno, aquí se fue para la puta la saga porque Assassin's Creed Unity fue un juego que salió todo bugueado, salió con muchos crasheos, ya no era ya estaba todo hecho sin cariño, el videojuego se notaba un poco también repetitivo, no sé, hubo muchas críticas, de hecho el juego tiene muy malas notas y estamos hablando de una saga que eran top en notas y cuando salió Assassin's Creed Unity la vaina se fue en picada, o sea, las notas se fueron para la puta mierda, ya dijeron que el Assassin's Creed era una mierda, que era una cagada y realmente, bueno, se empezó a perder el interés. Y luego, años siguientes, salió Assassin's Creed Syndicate. Que bueno, estos tampoco yo los he jugado, no le estoy diciendo con propiedad, pero estoy diciendo lo que pasó objetivamente, lo que fue pasando. Salió Assassin's Creed Syndicate y esta vez era en Inglaterra y toda la cosa, pero. Y sí, no estaba tan crasheado como el Unity. Quizá no era tan ambicioso tampoco en escala. Pero tampoco, o sea, fue un juego como que regular, la gente no lo recibió especialmente bien, la historia como que tampoco era súper interesante, entonces ya como creo que incluso empezaron a vender muchísimo menos, ya no eran los top que todo el mundo estaba esperando, cada vez que salió un Assassin's Creed todo el mundo empezó a hablar de ellos, aquí ya no, Assassin's Creed Syndicate creo que fue el menos hablado de todos, porque al menos yo no escuché a nadie que hablara de ese videojuego, pasó muy por debajo de la mesa, fue un videojuego más, lamentablemente, y a pesar de que tenía una ambientación interesante y yo quería que triunfara porque me gusta mucho esa saga, como que no triunfó. Y bueno, ahí empezó como ya estaba definitivamente en decadencia la franquicia completamente en todo sentido, tanto en mecánicas, que era lo que solían hacer muy bien, como en historia, porque la historia ya no sirve, básicamente. Y ya quitaron lo de los barcos, ya están en otra onda. Ya, y bueno, y empezaron a hacer spin-offs de a diestra y siniestra, y spin-off por aquí, spin-off por allá, juego de PSP por allá. Había muchísimo, hoy en día creo que hay como 30 juegos de Assassin's Creed, y creo que ninguno es así de bueno especialmente. Hay unos en 2D, otros en 3D normal, pero que no destacan, y entonces, bueno, me parece que es lamentable. Y ahí, bueno, creo que ahí se dieron cuenta de que, coño, sí, la estamos cagando, perdimos sustancias y se tomaron 2 años, luego desde hace bastante tiempo, desde incluso, coño, desde Assassin's Creed 1, que se tardaron 2 años en hacer un videojuego. De ese tiempo, bueno, primero dijeron, esta vez sí dijeron, bueno, vamos a tomarnos 2 años, vamos a replantearnos esto, vamos a hacerlo mejor. Y ahí fue cuando luego en 2017 salió Assassin's Creed Origins, que de verdad parece que sí, es el primer juego de Assassin's Creed que de verdad innovó muchísimo en muchos aspectos. Ya teníamos una ambientación mucho más interesante, teníamos unas mecánicas renovadas, teníamos ya toques RPG, teníamos un aire fresco, ya es como otra cosa, ya es algo que se ve que estaba mejor hecho, con más cariño y tal. El combate a simple vista me parece que es muy arcade, no sé, no me termina de convencer, me parece que está como hecho a los coñazos así, sin mucha dedicación tampoco. Pero, coño, bueno, es un paso adelante de toda esta vaina repetitiva que venían haciendo los últimos años. Pero creo que ya se les acabó también de nuevo la inspiración, porque fíjense, ahorita va a salir Assassin's Creed Odyssey y por lo que estoy viendo de los gameplays no tiene nada así, o sea, llama la atención porque sí, tiene dos historias así repartidas y tal,
Y de verdad que bueno, está interesante lo que puede hacer hombre o mujer y que puedas cambiar los finales porque ya es básicamente un RPG. Y bueno, la ambientación es brutal, a mí me encanta todo eso de la cuestión de Grecia antigua y toda la cosa, me encanta Age of Mythology y 300 me parece una película muy buena, de verdad que la ambientación esto de los espartanos y la cosa llama muchísima atención y es algo que vende muchísimo. Entonces creo que por ese aspecto va a ser muy fino el Assassin's Creed Odyssey. Pero no sé, le noto como que lo hicieron a los coñazos, siento como que fue un copy-paste de Origins, como venían haciendo, que están copiando y pegando motor, copiando sprites y toda la cosa, como para hacer algo distinto así más o menos a los coñazos. Y sí, ponte tú que sea un juego fino y tal, que sea mejorcito que el Origins y todo, pero ya no tiene esa magia y creo que lo puede, todo el mundo lo puede notar, ¿no? No tiene esa magia así que tú decías, coño, ahí viene el Assassin's Creed y no sé si es porque yo estoy viejo, sí, o sea, ya no soy el chamito de antes que esperaba con ilusión toda mierda, no sé si ahora soy más escéptico, pero coño, las notas de la prensa, la nota de la gente, la reacción de la gente ya no es la misma, no se nota ese hype, no se nota ese prestigio que tenía antes y yo creo que fue por básicamente eso, porque la historia ya no está en la misma onda realmente. Y bueno, ignoro cuál es el camino que están tomando con Origins, no los he jugado realmente, pero no noto lo que se estaba notando de años antes con la franquicia, que era una cuestión que era como lo más espectacular, la crema de la crema, cosa que ya lamentablemente se fue. Quizás si Cory May estuviera todavía en la compañía escribiendo, las cosas serían distintas. Quizás hubiera agarrado otro enfoque diferente que además fuera muy interesante y mantuviera viva la franquicia. Pero creo que por ahora esto es lo que tenemos y creo que Assassin's Creed está destinada a morir pronto. O sea, no le veo mucha vida realmente. No veo qué tanto pueden hacer, tendrían que hacer un cambio totalmente radical y volver a hacer una historia interesante tanto fuera del Animus como dentro, cosa que no lo veo, o sea, y eso de Assassin's Creed Odyssey, que la historia cambia, no tiene mucho sentido tampoco con lo de Animus, no sé, estoy como escéptico y en eso concluye la saga básicamente. En Odyssey y en que veremos en qué va a quedar, pues así como en ese aire frío, como que no sabemos nada, pues. Y bueno, me deja un poco triste porque es una de mis sagas preferidas y también como murió Prince of Persia. Ahora estoy así como que bueno, ya las sagas de mi infancia como que bueno, se están yendo a la mierda y bueno, es un poco melancólico, ¿no? Pero bueno. Dejemos este video hasta aquí porque bueno, creo que ya es bastante triste, bastante oscuro, así que bueno, quiero que me den ustedes su opinión, me parece que este también es una saga que da muchísimo jugo para comentar, para debatir, porque bueno, hay gente que de verdad le encantaron estos últimos juegos, hay gente que no, están de acuerdo conmigo que la esencia estaba en la historia, no están de acuerdo, díganme qué opinan acerca de esta saga, qué opinan de este video, les gustó o no, les parece que mi reflexión estuvo muy larga, valió la pena, no valió la pena, puedo resumir más, pero es que esta es una saga que me encanta, así que disculpen si me engorilé hablando, pero es que, coño, tenía que desahogarme con Assassin's Creed porque de verdad sentía que incluso con una reseña no iba a poder decir todo lo que quería decir. Así que bueno, dejémoslo hasta aquí, bueno, coméntenme qué les parece, nos vemos en una próxima edición de The Anthony Game Experience, hasta luego, chao.